Un año nuevo siempre trae expectativas y muchas ganas por saber cuáles serán las tecnologías que resaltarán en estos siguientes 12 meses. Si bien es difícil poder acertar con precisión las noticias que nos sorprenderán, Gartner, la gigante consultora de investigación, ha mencionado las tecnologías tendencia, y por supuesto no podía faltar las realidades extendidas y la inteligencia artificial en esa lista. Así que vamos a analizar juntos esta información. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a Existen varias tecnologías que Gartner considera. Te recomiendo leer cada una de estas. Aquí nosotros vamos a resaltar dos grandes pilares asociados con el contenido del canal: AI Imperative and Risk y Human Machine Synergy. El primer pilar es netamente inteligencia artificial y su evolución. Y en el último pilar encontraremos la tendencia de Spatial Computing, un término que está impulsando Apple con su Apple Vision Pro. Analicemos las tendencias asociadas a la IA y a los mundos inmersivos. Primero tenemos a agentes IA. Estas herramientas están pensadas para tomar decisiones y acciones por iniciativa propia, logrando un objetivo específico por el cual fueron creados. Actualmente la IA generativa reacciona al uso de los prompts. Estos agentes no requieren entradas explícitas y tampoco producen resultados predeterminados. En un futuro solo bastará que reciban instrucciones para que ellos creen un plan, utilicen herramientas para llegar a cumplir un objetivo. Sobre todo, es posible que lleguen a cumplir el resultado de una manera personalizada, según la instrucción y el contexto. Es decir, se acercará a la autonomía y a la conciencia de las personas. Estos agentes podrían potenciar la toma de decisiones dentro de las empresas, pues cada vez serán herramientas de asistencia automatizadas. Ahora, como en todo, si uno ya está pensando en lo positivo, hay que tener en cuenta que se puede utilizar también para temas ilegales. De hecho, se prevé que los ciberataques podrían llegar a ser mucho más sofisticados con esta tecnología. Llegarán los Smart Malware. 2. Gobernanza de la IA. La IA generativa evoluciona rápidamente y muchas veces nos enfrentamos en el dilema ético y legal sobre si usar o generar tal contenido debido a cuestionamientos personales o de la misma empresa. ¿Y qué hacer? ¿Cómo actuar adecuadamente? Para eso surge la gobernanza de la IA o gobernanza IA. Las plataformas de la gobernanza de la IA ayudan a brindar parámetros de acción y de fiscalización respecto a los usos e implementación de sistemas IA, y de esa manera garantizan el uso responsable y ético. Esta gobernanza también permite que los responsables de la tecnología puedan asegurarse de que la IA es fiable, transparente, justa y responsable. Además, este marco de acción permite también alinear la tecnología con los valores de la empresa y expectativas de la sociedad. Este es un punto muy importante. Seguridad de la desinformación. Este punto es muy fuerte. El auge de la generación de contenido vía IA ha hecho que aparezcan videos deepfake, phishing y estafas más sofisticadas, y para contrarrestar todo esto, es necesario que aparezca la seguridad de la desinformación. Esta está diseñada para identificar qué información podemos confiar según data exacta, autenticidad de los diálogos de las personas y las citas precisas. Ahora, el contenido sintético puede engañar a muchas personas, y esto obviamente provoca caos, miedo e incertidumbre sobre qué creer cuando vemos información en redes sociales. Esto será muy importante cuando veamos campañas políticas, por ejemplo. Y también la sociedad en sí debe aprender a diferenciar entre contenido sintético, contenido falso y también el contenido real. Es una tarea muy importante y titánica, pues cada vez la inteligencia artificial se hará más realista. Spatial Computing. Las tendencias de Gartner aparece que Spatial Computing será clave en el 2025. Si pensaban que el metaverso y todo lo que estaba relacionado a esto había muerto, pues se equivocan. Quizá el nombre sí, y todo su trabajo comercial y de comunicación no haya tenido el éxito esperado, pero la tecnología y sus usos siguen intactos. La importancia de esta tecnología en los próximos años también recae en la integración con la inteligencia artificial. Pues imagínate, en un futuro vamos a poder utilizar inteligencia artificial dentro de entornos inmersivos para lograr experiencias mucho más memorables e importantes. Además, la realidad aumentada y también la realidad virtual están alcanzando un nivel de madurez importante y ahora son tomadas en cuenta como parte de iniciativas de negocio. Por otro lado, empresas grandes como Nvidia y Qualcomm están construyendo ecosistemas de contenido inmersivo.
Y no olvidemos que con la llegada y la masificación del 5G se podrá experimentar mejor esta tecnología que cada vez requiere mayor potencia. Ya sea de la mano de Apple, Meta o del mismo Google, la carrera por liderar las tecnologías inmersivas parece que recién empieza. Este 2025 pinta muy bien. Y cuéntame, ¿qué te parecieron estas tendencias? ¿Tú crees que alguna de estas resaltarán más? Quiero saber tus comentarios, así que escríbelos aquí abajo. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.